And step off the limb. Buenas. It's one small step for man, Hoy, one giant leap for mankind. en el ciclo de la serie del año 9, vamos a empezar una nueva miniserie. Se trata de los 50 años de la llegada de la humanidad a la Luna. Se conocía como la llegada del hombre a la Luna. Fue el 20 de julio de 1969. Es el tiempo, la época, el siglo, la civilización y la especie que conquistó el sueño de llegar a la Luna. Pero para que eso ocurriera, pasaron muchas cosas. Pasaron muchísimas cosas porque el hombre estaba queriendo llegar a la Luna, queriendo imaginar la Luna, pensando en la Luna desde el principio de los tiempos. Solo que hubo un momento, un tiempo y una hora en que eso fue posible. Y no fue posible gracias a la grandeza sublime del espíritu humano, sino a la mezquina competencia de una carrera entre dos superpotencias que se estaban jugando el prestigio planetario en quien llegaba primero a la Luna, que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría. Y eso, junto con la carrera armamentista, fueron dos de los ejes sobre los cuales se construyó la idea de qué era ser una potencia. Entonces, eso sucedió ahí, en ese momento. Pero la idea que tiene el hombre de la Luna es tan antigua como el hombre mismo, y vamos a contar algunas de las historias, algunos de los mitos, algunas de las relaciones que el hombre ha tenido con la Luna desde el principio de los tiempos. El hecho de los ciclos de la Luna le ha dado siempre un carácter femenino por los ciclos de las mareas, por el ciclo de las menstruaciones, por el ciclo de las fertilidades de la tierra. La mayoría de los pueblos le da a la Luna un carácter femenino. Entonces, antes de que todo esto ocurriera, la Luna, como regula los ciclos agrícolas, como fundamenta los calendarios, el caso del calendario judío, del calendario islámico, del calendario chino, son calendarios basados en los ciclos de la Luna. Así entonces, el cambio de los ciclos de los animales cósmicos del zodiaco chino, el ayuno del Ramadán en el mundo islámico o la Pascua judía son basados en los ciclos de la Luna. El nombre como tal lo hemos tomado de la diosa romana Luna. Entre los griegos, el equivalente a la diosa Luna era Selene, que era la hija de dos titanes. En algún momento, Selene como que pasó de moda. Los griegos y la Luna quedó asociada a Artemisa, la hija de Zeus, el equivalente a Diana, la diosa de la cacería en la mitología romana. Entre la mayoría de los pueblos antiguos, la Luna se asociaba con las divinidades femeninas por el tema de lo cíclico. Para los pueblos prehispánicos, precolombinos, entre nosotros, entre nuestro primer pasado, la referencia de la Luna también fue fundamental. Así, para el pueblo muisca, estábamos vinculados a través del Sipa con Chía, que era la diosa de la Luna. Incluso el futuro Sipa debía vivir aislado del mundo al interior de un templo lunar. Para los panches era la diosa Kinini, cuyo dominio era el cerro del mismo nombre que todavía existe en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Para los incas era Mama Quilla, diosa de la luna y de la fertilidad. Entre los aztecas fue Coyolxauhqui, que quiere decir la adornada con cascabeles, la que representaba la luna. Para los pueblos indígenas del Canadá, la luna también tenía una importancia tremenda y existía un mito muy bello que la vinculaba con el pícaro Raven o dios cuervo. Ese es un mito súper bello porque es que resulta que el cuervo es una figura truculenta, mañosa, trucha,
porque siempre está haciendo picardías, pero a la hora de sus picardías van a terminar beneficiando a la humanidad. Al cuervo le gusta el blin blin, le gusta todo lo que sea brillante, todo lo que sea así como vistoso. Entonces le llegaron con el chisme de que había una abuela y una nieta que tenían entre una caja un objeto totalmente brillante, brillante, brillante y de una gran hermosura. Como al cuervo le gusta el blin blin y todo lo que brilla le parece una maravilla, entonces se dio a la tarea de que abrieran la caja y él se pondría a ver qué era lo que había ahí. Voló durante 3 días. Pero la manera de meterse en la casa de la abuela y la nieta para que tuvieran confianza y le abrieran la caja y le mostraran la luna es parte de ese carácter tan truculento del cuervo, y es que se disfraza de una niña porque el cuervo tiene la posibilidad de tomar diferentes formas. Ese es uno de sus poderes. Entonces se disfraza de una bebé divina, divina, divina. Y la bebé lloraba afuera en la puertecita de la casa de la abuela y de la nieta. La abuela y la nieta abren y ven esta belleza de bebé llorando y se mueren de la tristeza y la meten en la casa, la consienten, la alimentan, la abrigan. Cuando ya apagan la luz y todo el mundo se va a dormir, entonces la bebé llora. Y la bebé llora y entonces la abuela y la nieta prenden la luz y la chocholean y la consienten. Así varias noches. Cuando ya llevan mucho tiempo sin dormir y empiezan a debilitarse, entonces la bebé empieza a señalar la caja. Empieza a señalar la caja donde está la luna. Pero la abuela y la nieta tienen la consigna de que esa caja no se puede mostrar y esa caja no se puede abrir. Sin embargo, la bebé sigue llorando tanto que hay un momento en que para que las deje en paz, le abren la caja que venía señalando con los deditos. En el momento en que le abren la caja, sale esa luna brillante, brillante, hermosa, maravillosa. Entonces la bebé inmediatamente se convierte en cuervo, se la lleva en el pico. Y la abuela y la nieta se ponen a seguirla en un carrerón tremendo, frenético. Y cuando ya el cuervo siente que la podrían alcanzar, a pesar de que él va volando, deja la luna colgada sobre una nube. Y cuando la abuela y la nieta ven lo bella, lo brillante y lo maravillosa que se ve la luna colgando de esa nube, entienden que es mucho más bello que esté ahí a que la tengan escondida entre una caja. Así, con esa artimaña y con ese artilugio, el cuervo logró darle a la humanidad la belleza del brillo de la luna. Eso es una de las mitologías de los pueblos de las primeras naciones, de sus cosmovisiones en el Canadá, del pueblo cree. Hay otras en las cuales el caso es distinto, pero son muy pocas. Es en el caso del Japón, donde la diosa Amaterasu, que es la diosa del sol, es una mujer. Y su hermano, Tsukuyomi, era el dios de la luna. Pero en el Japón, más adelante, estos son mitos shintoístas, pero luego, en tiempos del budismo, el mito lunar va a dar origen a una narración bellísima que se llama La hija del cortador de bambú. Dicen que hace mucho tiempo, un hombre viejo y humilde se dedicaba a cortar bambú y vio en los troncos que había recolectado un brillo de una forma extraña, como si la luna lo estuviera iluminando. Al tomarlo entre sus manos se dio cuenta que dentro se encontraba una hermosa y pequeñita niña de unos 7 centímetros de altura. El hombre la llevó a la casa, pues nunca habían tenido hijos y él y su esposa cuidaron de ella como si fuera su propia hija y se pusieron muy contentos de ese semejante hallazgo tan bonito. La nombraron la princesa de luz de luna. La rama de bambú donde el hombre había encontrado a esta extraña visitante comenzó a producir oro y gemas. Cada vez que cortaban el bambú, el hombre se hacía rico y en poco tiempo se convirtió en un hombre de gran fortuna. Entonces esta muchachita creció convirtiéndose en una mujer bellísima de tamaño normal, y con los años la gente empezó a enterarse de la existencia de esta belleza de dama y empezaron a salirle pretendientes de todas partes del Japón. Y todo el mundo quería pedir su mano. En una ocasión, 5 honorables caballeros llegaron a la casa del cortador de bambú, quien intentaba convencer una y otra vez a la pelada que se casara, pero pues ella no tenía como muchas ganas, entonces él no quería morir dejándola sola. Ella no le paraba bolas a la gente, a los hombres que pretendían casarse con ella, y la manera
de eludir el matrimonio era empezar a pedir cosas imposibles. Entonces les pedía unas pruebas que resultaban completamente descabelladas. Entonces la existencia de la bellísima joven llegó a los oídos del emperador y él solicitó que se la presentaran en la corte. Como ella se negó, pues como vería, él fue y la visitó y al verla se enamoró de una, perdidamente de ella. El emperador intentó llevar a la joven al palacio para casarse con ella, pero ella aseguró que si la llevaban, su fuerza se convertiría en sombra y desaparecería para siempre. Entonces cada noche la joven observaba el cielo como con una melancolía, como con una tristeza. Y en ese momento era que ella pensaba que volvería a su lugar. Y fue cuando ella le dijo al papá, mire, ¿sabe qué, papá? Lo que pasa es que yo no soy de aquí. Ella lloraba y entre las lágrimas veía la luna y veía que su tiempo en la tierra estaba por terminar y le decía, papá, yo no soy de aquí. Entonces, al enterarse de esto, el emperador envió unos guardias a la casa del cortador de bambú para tratar de evitar que la princesa se le fuera. Al poco tiempo, una noche, la luna se cubrió con una nube que rápidamente comenzó a descender hacia la tierra, al tiempo que el cielo se oscurecía. Una carroza tripulada por seres luminosos llegó por la princesa, quien antes dejó una carta y una pequeña botella con el elixir de la vida para el emperador. Él, asustado, ordenó que ambas fueran llevadas a la cima del monte más sagrado de aquella tierra y quemarlas, porque además estaba desolado. Y aún hoy en día arden en la cima del monte Fuji. Algunos ven en este mito japonés uno de los primeros relatos sobre los viajes a la luna. Hay quienes lo sitúan así. Pero otros pueblos y otros autores también plantearon posibilidades desde tiempos bien antiguos. El primero fue Luciano de Samosata, un tipo greco-sirio que vivió entre el 125 y el 181 después de Cristo. Este hombre hizo un relato satírico con humor, burlándose de personajes como Heródoto, que en ese momento era pues el más impresionante, y lo escribió como la historia verdadera. Esto tiene como los tintes que mucho tiempo después tendría el relato de Jonathan Swift sobre los viajes de Gulliver, que en realidad era una sátira de su época. Entonces él escribió esto como así como en un tono irónico. Lo llamó historia verdadera. Ahí empezamos, o sea, es un viaje a la luna en el 125 y lo llama historia verdadera. La idea es que el viaje a la luna se hace en un barco arrastrado por un enorme tifón de agua y donde, entre otras maravillas, se ven a los selenitas que no tienen ano. Ellos hilan metales y el vidrio para hacer sus trajes, beben zumo de aire, se quitan y se ponen los ojos. Los que dan a luz son los hombres en lugar de las mujeres. Los hombres se casan con hombres y esto, digamos, es como una de las primeras y más antiguas visiones de lo que él se imaginaba que eran los selenitas, que es como se llaman a los posibles habitantes de la luna. Otros van a viajar a la luna de forma literaria. Dante Alighieri viaja a la luna, donde ubica el primer cielo del paraíso. Otro le va a meter a esto cálculo, Kepler, en el siglo XVII, en un relato llamado Sonum Astronomicum. Para Isaac Asimov y Carl Sagan, esta fue la primera obra de ciencia ficción en la historia. Igualmente, el Cyrano de Bergerac, en su historia cómica de Estados e Imperios de la Luna, escrito en 1650, también llega allá. También el barón de Munchausen llegaría a la Luna a bordo de un globo. El barón de Munchausen además fue una obra llevada al cine por Terry Gilliam, maravillosa, delirante, fantástica. Richard Burton y Spex, los famosos exploradores que fueron hasta el confín de la Tierra buscando el nacimiento del Nilo, lo situaban en las montañas de la Luna. Era tan ignoto y tan imposible encontrar el nacimiento del Nilo que los romanos, cuando alguien buscaba un imposible, decían que estaba buscando el nacimiento del Nilo. Y ellos lo situaban, Burton y Spex, en las montañas de la Luna. Pero definitivamente quien se acerca a la ciencia y a la literatura para poder alcanzar la Luna fue Julio Verne,
cuando publicó De la Tierra a la Luna en 1865. El cineasta Georges Méliès, inspirado en dos novelas, la de La Tierra a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres en la Luna de H.G. Wells, estrenó en 1902 El viaje a la Luna, que es una belleza esa luna que uno ve como que la ve como un báculo en el ojo, que es absolutamente maravilloso. La película Hugo rinde homenaje a este genio de los efectos especiales. Tintín, el famoso personaje de Hergé, llegará entre 1950 y 1952 en su libro Objetivo la Luna. Llegará este personaje a nuestro anhelado satélite. Hasta aquí hemos visto algunas de las visiones desde la literatura, desde la imaginación, desde la cosmovisión, desde los orígenes de los tiempos y de los mitos, pero los que le van a meter a estos números y física van a aparecer con el científico ruso Konstantin Tsiolkovsky, que teorizó en la década de 1880 sobre cohetes multifase propulsados por combustible líquido que podían llegar al espacio. O sea, eso ya en ese momento era una cosa impresionante. Pero no fue sino hasta 1926 que el estadounidense Robert Goddard diseñara un cohete de combustible líquido práctico. Goddard realizó sus trabajos sobre cohetería en la oscuridad, ya que la comunidad científica, el público e incluso el New York Times se burlaron de él. ¿Por qué? Porque en esa época la gente no estaba preparada para imaginar algo tan absolutamente increíble como la llegada de la humanidad a la Luna. Parte de lo que nos va a demorar tanto tiempo es la misma incredulidad de la especie humana en su capacidad para trascender las barreras de la atmósfera y de la Tierra y su idea de que eso es posible. Sin embargo, cuando esto vaya a ocurrir en la realidad, cambiará nuestra perspectiva cósmica de una manera increíble. Eso nos va a abrir la cabeza hacia el universo, hacia las estrellas, hacia el infinito. Nos va a sacar de un mundo que solo se miraba a sí mismo para ponernos en la perspectiva del universo y del cosmos de una manera que nada antes lo hará. Eso realmente nos va a transformar muchísimo. Y ya han pasado generaciones desde que eso ocurrió, pero cuando eso pasó, mejor dicho, esto era la locura furiosa, era como el punto en que la especie se miraba a sí misma en una perspectiva cósmica y de grandeza, como no lo había imaginado antes. Pero como dijimos, esto no va a ocurrir solamente por la perspectiva del hombre de encontrar la Luna y el universo, sino por una carrera armamentista y una carrera espacial que va a determinar el curso de las potencias. Y va a ocurrir justo en el año en que los Estados Unidos, el país que llevará el primer tripulante a la Luna, va a estar en uno de los momentos más críticos de su historia. Así como dicen, el rancho ardiendo. Aquí en la Tierra la cosa estaba bastante movida en el momento en que llegó esta primera tripulación a la Luna. Pero ¿cómo empezó esto? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo pasamos de burlarnos de Goddard, que ya tenía la idea, y de considerar que eso era un absoluto disparate, a proponernos realmente como especie, como humanidad y en este caso como potencia, a llegar a la Luna? Y cómo los Estados Unidos sentía que tenía que hacerlo antes de que lo hicieran los soviéticos, que ya estaban a un pelito de lograrlo, que eran los pioneros. Fíjese, desde el mismo momento, desde 1880, los antiguos rusos, que después serían soviéticos, ya la tenían de alguna manera en su perspectiva, en su imaginación, en su radar del mundo. ¿Cómo es que va a pasar esto? O sea, ¿cómo pasamos del mito, de la poesía, de la música, del romanticismo de la luna, de las noches de luna, de la hermosa canción de Mecano, con la leyenda del hijo de la luna? De toda esa permanente referencia que la luna tiene en nuestra visión del mundo, de los ciclos, de las fertilidades, del amor, del romance,
de la poesía, de la pintura, de los paisajes, de los mitos, de todo lo que la luna está presente entre nosotros, desde los lunáticos, que era como después le dirían a las personas que se ven afectadas en su comportamiento durante los tiempos en que hay luna llena, entonces empiezan a decir que eso afecta a la salud mental. O sea, toda la cantidad de literatura, imaginación, rito, culto, sagrado a la luna. ¿Cómo pasamos de esa etapa a la etapa de la ciencia? Y de la etapa de la ciencia a la etapa de la tecnología, y de la etapa de la tecnología a la etapa de la realización de este antiguo proyecto de la humanidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo y en qué momento y de qué manera? Eso es lo que vamos a contar en nuestro próximo episodio de la llegada del hombre a la luna en los 50 años desde ese 20 de julio de 1969. Entonces, desde los espacios del mito, de la creación, de las mareas, de los ciclos de la fertilidad, de los calendarios lunares, del Ramadán en el ayuno, de las Pascuas judías, de todo lo que está determinado por los ciclos de la luna, de las imaginaciones maravillosas, de Amaterasu, de la princesa de la luna, de todos aquellos vestidos que ha tenido la luna en la imaginación humana, desde la poesía, desde la ciencia, desde la tecnología, desde la física, hasta el momento en que llega a darse el tiempo y la civilización que esté lista para lograr ese antiguo sueño del hombre. En la narración, Diana Uribe, y para ustedes feliz día, cualquiera que este día sea. Les tenemos un chisme muy emocionante. Estamos muy contentos porque este podcast, este primero sobre los 50 años del hombre en la luna de la serie 9, es el primer podcast grabado en nuestro propio estudio. Se llama El Estudio de los Gatos. Y aquí, después de más de 3 meses de consultas, de historias, de toda clase de experimentos, hoy, finalmente, después de las pruebas de sonido, de la insonorización del espacio, de los libros, de todas las historias que nos acompañan, digamos, desde esta casa, para narrarles de aquí en adelante cualquier cantidad de nuevas y maravillosas historias, ya tenemos estudio propio. Eso hace la vida maravillosa y tenemos que agradecerle a Magic Markers, a Tambora y Audio Room Studio todo el tiempo que nos facilitaron y nos permitieron grabar en diferentes épocas de este podcast, desde el día mismo que surgió en Magic Markers en adelante hasta este momento en el que lo vamos a hacer de aquí en adelante, aquí en casa, en el estudio de los gatos. Entonces hoy pues estamos estrenando y estamos muy felices y estamos grabando con Arturo Jiménez de la Casa de la Historia y estamos combinando esta maravilla del estudio, de la preparación y de la grabación aquí juntos con esta ventana donde se ven los pájaros y todos los libros rodeándonos, sintiéndonos como en casa, porque finalmente estamos en casa. Bienvenidos a esta nueva y maravillosa etapa de las aventuras de este podcast que ahora nos lleva a la luna. Síganos con todas estas historias en nuestra página web www.dianauribe.fm y en las redes sociales oficiales nuestras, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify y iTunes. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.